Vamos, tómese la pastilla, inútil. La voz de Vanessa, aguda como un cuchillo mal afilado, todavía retumba en mis oídos, aunque ya han pasado horas desde que su teléfono grabó mi humillación. Aún siento el temblor en mi mano, esa traición de mis propios nervios que hizo que el vaso de agua se tambaleara, derramando un hilo helado sobre el regazo de mi bata de andar por casa. El agua fría fue un shock, pero nada comparado con el veneno en esa única palabra: inútil. Ella, con su perfume barato que intenta oler a lo ehue pero que apesta a ambición rancia, se cernía sobre mi silla de ruedas, su cara maquillada una máscara de impaciencia y desprecio. Vi a mi hijo, Roberto, mi propio niño, de pie junto al marco de la puerta, desviando la mirada hacia sus carísimos zapatos, incapaz de defender a la mujer que le dio la vida. En ese instante, bajo la fría mirada del objetivo de un iPhone 13, no era su madre, era un estorbo, un mueble viejo y roto que se interponía en su camino hacia un Audi Q5 y unas vacaciones en Ibiza que no podían pagar. Ahora, en la soledad de mi salón, con el único sonido del tic-tac del reloj de pared que mi difunto marido y yo compramos en nuestro viaje a Suiza, reproduzco la escena por 17ª vez en mi tablet. La pantalla refleja mis ojos secos, analíticos. Ya no hay lágrimas. Observo con una frialdad casi quirúrgica cómo mi propia mano tiembla en la grabación, como mis labios se aprietan en una fina línea para no contestarle a esa jeta. Estudio el rostro de Roberto al fondo, la forma en que se encoge, la vergüenza que no es por mí, sino por la posibilidad de que un vecino oiga el escándalo. Él, que me suplicó hace apenas 10 años que vendiera las joyas de la abuela para saldar una deuda de juego de 8.000 euros, ahora asiente en silencio mientras su mujer me llama senil. Este vídeo, este pequeño archivo digital, no es solo un recuerdo de mi dolor, se ha convertido en mi Biblia, mi hoja de ruta. Cada píxel de su crueldad es un ladrillo más en el muro que estoy construyendo a su alrededor, y cada vez que le doy a reproducir, siento como el cemento se endurece un poco más. Cierro la tablet con un golpe seco, un sonido definitivo que corta el silencio de la tarde. El eco se apaga, y con él, la última pizca de la mujer débil que ellos creen que soy. Mis ojos se posan en la fotografía de mi Antonio, enmarcada en plata sobre la chimenea. Su sonrisa parece darme el permiso que no necesito, pero que agradezco. Tranquilo, amor mío, le susurro al aire. Nuestro patrimonio, el fruto de nuestro esfuerzo, no acabará financiando cenas en restaurantes con estrellas Michelin para esta gentuza. Con un movimiento lento y deliberado, aparto la manta de lana que cubre mis piernas. No hay atrofia, no hay debilidad. Siento la fuerza familiar en mis muslos, los músculos tensos y listos. Agarro los reposabrazos de la silla de ruedas, no para apoyarme, sino para impulsarme. Y entonces me pongo de pie, erguida, firme. La función de la pobre vieja inútil ha terminado. Ahora, Roberto, Vanessa, empiece la vuestra. Es vuestro turno de descubrir lo que cuesta de verdad llamar inútil a doña Carmen. Mi vida no siempre fue este silencio roto por el tic-tac de un reloj suizo. Hubo un tiempo de ruido, de risas, el tiempo de Antonio. Él era la fuerza, los brazos que levantaban vigas, pero yo, Carmen, era los cimientos. Juntos, con el sudor de nuestra frente y las manos agrietadas por el cemento, levantamos una pequeña constructora que con los años y mi buena cabeza para los números se convirtió en un patrimonio sólido. No nacimos en cuna de oro. Nuestro primer piso en Chamberí lo pagamos con letras que nos ahogaban, comiendo patatas y huevos durante meses para poder cumplir. Cada ladrillo de nuestro imperio inmobiliario en Marbella, cada euro en esa cuenta de inversión, tiene la historia de un sacrificio, de un café saltado, de unas vacaciones pospustas. Criamos a Roberto para que él no tuviera que conocer esa lucha, para que su única preocupación fuera estudiar y ser un hombre de bien. Qué ironía tan cruel, ¿verdad? Le dimos todo para que no le faltara de nada, y al final le faltó lo más importante, la gratitud. Desde que Roberto era un niño, mi único propósito fue allanarle el camino. Recuerdo el olor a libro nuevo cada septiembre, la emoción al comprarle su primer maletín de cuero para el colegio de pago, un dineral que nos obligaba a mi Antonio y a mí a remendar nuestra propia ropa. La matrícula anual ascendía a unos 6.000 euros, sin contar uniformes, excursiones y clases particulares de inglés y matemáticas. Mientras los otros niños jugaban en la calle, él tenía la agenda llena de actividades que, según decían, forjaban a los líderes del mañana. Nunca le faltó una equipación de marca para el fútbol, ni la última consola que salía al mercado. Yo renuncié a mis clases de pintura, mi única afición, y Antonio vendió su querida moto clásica para pagarle un campamento de verano en Irlanda que costó la friolera de 2.500 euros. Lo hicimos con gusto, con la ciega convicción de que invertíamos en un futuro brillante, en un hombre que nos enorgullecería y cuidaría de nosotros en nuestra vejez. Éramos tan ingenuos, tan llenos de esa esperanza que solo los padres conocen.
Cuando llegó la hora de la universidad, el sacrificio se volvió mayúsculo. Él no quería una universidad pública. Sueño, o más bien su capricho, era licenciarse en Administración de Empresas en una de esas escuelas de negocios privadas donde el apellido importa más que el expediente. La matrícula completa de los 4 años ascendió a la mareante cifra de 48.000 euros. Recuerdo perfectamente la conversación con Antonio en la cocina, con el folleto de la universidad sobre la mesa. Teníamos el dinero ahorrado para la entrada de un apartamento en la playa, nuestro sueño de jubilación. Sin dudarlo un segundo, firmamos el cheque. El futuro de nuestro hijo vale más que cualquier vista al mar, Carmen, me dijo mi marido. Y yo le creí. Mientras sus compañeros se iban de Erasmus a Roma o Berlín, él exigía un semestre en Nueva York, lo que supuso un desembolso extra de 15.000 euros. Todo para que pudiera codearse con la élite, para que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Le dimos el mundo en bandeja de plata, sin darnos cuenta de que le estábamos enseñando a esperar que siempre fuera así. Entonces llegó la primera gran grieta, la que debería haberme abierto los ojos para siempre. La llamada a las 3:15 de la madrugada, una hora en la que solo se anuncian desgracias. La voz de Roberto al otro lado del teléfono no era la de mi hijo, sino la de un niño asustado, ahogada por el pánico. «Mamá, he hecho algo terrible». La deuda ascendía a 8.000 euros, una cifra que para él era un abismo, perdida en alguna ruleta virtual de apuestas online. Me confesó que eran prestamistas, gente sin escrúpulos que le habían amenazado. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, el mismo frío del oro macizo del collar de esmeraldas de mi madre cuando lo saqué de la caja de seguridad al día siguiente. Cada una de aquellas piedras, que habían brillado en su cuello en su boda, se convirtió en la moneda de cambio para la enésima irresponsabilidad de mi hijo. Al entregárselo al joyero, no solo vendí una herencia, sentí que vendía un trozo de mi dignidad, de mis recuerdos, para comprar su silencio y su seguridad. Y él, después de un par de lágrimas de cocodrilo, nunca más volvió a mencionarlo. Tras la universidad, el trabajo de verdad nunca llegó. Roberto no era hombre de horarios ni de jefes. Él era un emprendedor, un visionario. Sus ideas, sin embargo, tenían la mala costumbre de requerir mi dinero para despegar y nunca devolverlo. Primero fue una aplicación móvil para encontrar aparcamiento, una idea revolucionaria que me costó exactamente 25.000 euros en programadores y diseño y que nunca pasó de la fase de prototipo. Después montó una supuesta agencia de eventos de lujo. Le financié el alquiler de una oficina en el barrio de Salamanca durante un año, un total de 18.000 euros, para que pudiera recibir a clientes que nunca llegaron. Cada fracaso venía acompañado de una nueva excusa. El mercado no estaba preparado. Los socios le habían traicionado. La crisis económica. Yo, cegada por el amor de madre, seguía firmando cheques, creyendo que el siguiente intento sería el definitivo. En retrospectiva, no estaba financiando sus sueños, sino su aversión al trabajo, su cómoda existencia de niño pijo que jugaba a ser empresario con el patrimonio que su padre había construido con callos en las manos. Y en medio de esa espiral de proyectos fallidos, apareció Vanessa. La recuerdo perfectamente el día que Roberto la trajo a casa a cenar. Entró en mi piso no como una invitada, sino como una tasadora, sus ojos afilados escudriñando los cuadros, los muebles, calculando el valor de todo. Llevaba un bolso de imitación que pretendía ser un Loewe y un perfume dulzón y barato que impregnó mis cortinas durante días. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Desde el primer momento, supe que no veía a mi hijo, sino una oportunidad, un trampolín hacia la vida de lujos que ansiaba y que su trabajo de influencer de medio pelo no podía proporcionarle. Fue ella quien le metió en la cabeza la idea de que merecía más, de que no tenía por qué conformarse. Sutilmente empezó a sembrar la cizaña, a aislarlo de sus viejos amigos, a hacerle sentir vergüenza de sus orígenes humildes, de su madre cutre que todavía compraba en el mercado del barrio en lugar de en tiendas gourmet. Ella fue la gasolina que avivó el fuego de su ingratitud. El culmen de su descaro fue la boda. Querían una celebración por todo lo alto, un evento digno de una portada de revista, que por supuesto no podían pagar. El presupuesto que me presentaron me dejó sin aliento. 30.000 euros, un banquete en una finca a las afueras de Madrid, un vestido de diseñador para ella, un fotógrafo de moda. Cuando tímidamente sugerí algo íntimo, Vanessa me miró con un desprecio helado. ¿Quiere que mis amigas piensen que nos casamos en una tasca de pueblo, Carmen? La imagen lo es todo. Roberto, como siempre, agachó la cabeza y le dio la razón. Así que una vez más saqué la chequera. Pagué su fantasía,
mientras yo misma acudía a la boda con un vestido del Corte Inglés de hace 3 temporadas. Durante el banquete, la oí cuchichear con sus damas de honor, refiriéndose a mí como la suegra rústica. Sentí el sabor amargo de la humillación, mezclado con el del carísimo champán que yo misma estaba pagando. Ese día entendí que no solo había perdido mi dinero, sino también a mi hijo. Después de casarse, su tren de vida se disparó, y mi cuenta corriente se convirtió en su cajero automático personal. Ya no eran peticiones, eran exigencias. Primero fue la entrada para el Audi Q5, unos 10.000 euros que me pidieron como préstamo, que jamás devolvieron. Luego, las cuotas mensuales del alquiler de su ático en una urbanización con piscina, porque Vanessa no podía vivir en un piso normal. Eran 1.800 euros al mes que salían directamente de mi pensión y de los rendimientos de mis inversiones. Las facturas de sus cenas en restaurantes con estrella Michelin, como DiverX, llegaban a mi buzón por error, seguidas de una llamada de Roberto con voz compungida pidiéndome que las cubriera solo por esta vez. Cada publicación de Vanessa en Instagram, posando en Ibiza o con una nueva adquisición de lujo, era un puñal en mi corazón, un recordatorio visual de cómo mi sacrificio se transformaba en su ostentación vacía. Estaban viviendo una vida de millonarios a mi costa, mientras a mí me hacían sentir culpable si me compraba un abrigo nuevo. La situación se volvió insostenible. Mis ahorros, los que había guardado con tanto celo para tener una vejez tranquila, empezaron a menguar a un ritmo alarmante. Mis visitas al banco se convirtieron en un suplicio. El temblor en mis manos al ver el extracto era cada vez más pronunciado. Empecé a poner excusas, a decir que no podía, que el dinero no era infinito. Fue entonces cuando sus caras amables se transformaron en máscaras de resentimiento. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron frías y cortantes. Descubrí, gracias a una indiscreción del señor Manuel, el portero, que estaban hasta el cuello de deudas, que su nombre figuraba en las listas de ASNEF y que un usurero los estaba acosando. El castillo de naipes que habían construido con mi dinero se estaba desmoronando, y en su desesperación empezaron a mirarme a mí, y a este piso, no como su madre y su hogar, sino como su última tabla de salvación, su última posesión a liquidar. El afecto había desaparecido por completo. Solo quedaba el interés más crudo y depredador. Si tuviera que ponerle una cifra a mi amor de madre, sería obscena. Sumando la universidad, los negocios fallidos, la boda, los coches, los caprichos y las deudas saldadas, calculo que he invertido en la vida de Roberto más de 200.000 euros en los últimos 20 años. Pero el dinero es lo de menos, es solo papel. Lo que realmente me desgarra es el coste invisible. Los años de noches en vela, preocupada por él, las renuncias personales, los sueños que Antonio y yo aparcamos indefinidamente por priorizar los suyos. Le entregué mi tiempo, mi energía, mi salud emocional y mi patrimonio. Lo di todo sin pedir nada a cambio. Solo un poco de respeto, de cariño. Y la recompensa a toda una vida de abnegación ha sido una silla de ruedas, una palabra, inútil, y un plan para declararme incapaz y arrebatarme lo poco que me quedaba. Ellos no lo saben, pero al cuantificar mi sacrificio, no solo he medido mi dolor, también he calculado el precio exacto que les voy a hacer pagar por su traición. Y créanme, la deuda que han contraído conmigo es impagable. Aquella noche el silencio de la casa no era de paz, sino de acecho. Eran casi las 11:30 cuando oí la llave en la cerradura, girando con una violencia contenida que no presagiaba nada bueno. No entraron como de costumbre, con el ruido de bolsas de la compra o las quejas por el tráfico. Entraron como ladrones, con susurros urgentes que se arrastraban por el pasillo hasta mi puerta, que yo siempre dejaba entornada. Desde mi sillón, fingiendo un sueño ligero, pude oler el perfume de Vanessa, más agrio que de costumbre, mezclado con otro aroma que conocía demasiado bien. El sudor frío del pánico de mi hijo Roberto. Era el mismo olor que desprendía aquella madrugada de hacía años, cuando me llamó para confesar su deuda de juego. Mi corazón, esa vieja maquinaria cansada, empezó a latir con un ritmo pesado y ominoso. Un tambor que anunciaba la batalla final. Sabía, con la certeza que solo dan los años y las decepciones, que esa noche se rompería algo más que el silencio. El murmullo se convirtió en una discusión sorda en el salón. Las palabras eran cuchillos envueltos en trapos. Aún no podía distinguirlas, pero sentía su filo en el aire. La voz de Roberto era un lamento quebrado, suplicante, el tono de un niño a punto de ser castigado. La de Vanessa, en cambio, era un siseo bajo y letal, cada sílaba cargada de desprecio. En un movimiento que llevaba meses ensayando en secreto, hice girar las ruedas de la silla con una lentitud infinita.
sin que el mecanismo hiciera el más mínimo ruido. Me deslicé por el pasillo oscuro como un fantasma en mi propia casa, hasta quedar pegada al frío de la pared contigua al salón. El sabor amargo del café que había dejado a medias en la mesilla me subió a la garganta. No era el café, era el miedo a que mi instinto de madre, ese animal herido, ya sabía que para ellos yo ya no era una persona, sino un problema a punto de ser resuelto. No lo entiendes, Vanessa. Me ha dado 48 horas. La voz de Roberto se quebró por completo y pude oír un sollozo ahogado. Son 15.000 euros. Me ha enseñado una foto de la puerta de casa. Ha dicho que si no pago, la próxima vez no llamará al timbre, que me partirá las piernas en la escalera para que todo el edificio se entere. 15.000 euros. La cifra resonó en mi cabeza como un disparo. Otro agujero negro financiero, otra irresponsabilidad monumental. Pero esta vez, el usurero no era un desconocido sin rostro en una página web de apuestas. Esta vez, la amenaza era física, real, a las puertas del hogar que mi Antonio construyó con sus propias manos. Escuché a Roberto describir al hombre, su cara, sus amenazas, y no sentí pena por mi hijo. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que su miedo no era por el peligro que corría, sino por la humillación pública, por el qué dirán en la finca. Su ego siempre por delante de su sensatez. La respuesta de Vanessa no fue un consuelo, fue una bofetada de hielo. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Te crees que no te lo advertí? Te dije hace meses que teníamos que haberla convencido para vender el piso, pero no, el niño bueno no quería darle un disgusto a su mamá. El veneno en su voz era tan puro que casi pude saborearlo. Ahora estamos con el agua al cuello, en Asnef, con un matón a sueldo en la puerta, y todo por tu cobardía. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, así que no era una crisis nueva, era el capítulo final de un plan premeditado. Vender el piso, mi piso, no para empezar de nuevo, no para construir un futuro, sino para tapar el enésimo agujero de su vida de apariencias, para seguir financiando sus cenas en restaurantes de moda y sus bolsos de marca. La palabra disgusto me golpeó con la fuerza de una revelación. Mi dolor, mi desarraigo, para ellos no era más que un simple disgusto, un pequeño inconveniente en su camino hacia mi dinero. Tenemos que intentarlo otra vez, Roberto. Ahora, insistió ella, su tono cambiando a uno de estratega fría y calculadora. Entra ahí, ponte de rodillas si hace falta. Dile que es por nosotros, por su futuro nieto. Invéntate lo que sea. Hazle sentir culpable. Llora, por el amor de Dios. Demuestra que sirves para algo. Dile que si no nos ayuda, acabaremos en la calle, que es su obligación como madre. Tienes que quebrarla esta misma noche. No podemos esperar a mañana. Escucharla darle instrucciones a mi hijo sobre cómo manipularme, cómo usar las armas más viles del chantaje emocional, fue como ver a una cirujana explicando con precisión cómo iba a arrancarme el corazón sin anestesia. Cada palabra era un instrumento de tortura psicológica. Y Roberto, mi Roberto, solo acertaba a decir: cariño, tienes razón, cariño, como un autómata sin voluntad ni decencia. El hombre que yo había criado ya no existía. En su lugar solo quedaba el patético títere de esa mujer. Entonces se hizo el silencio. Oí sus pasos acercándose a mi puerta. Contuve la respiración, pero no entraron. Se quedaron al otro lado, creyéndome dormida. No quiere, susurró Roberto, derrotado. Y entonces la explosión. La voz de Vanessa, ya sin filtros, estalló en el pasillo. No me lo puedo creer. Esta vieja senil prefiere morir abrazada a las paredes que ayudar a su propio hijo. El grito fue tan brutal, tan lleno de un odio visceral, que sentí como si el aire se solidificara en mis pulmones. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj suizo del salón pareció enmudecer. Pues se acabó la paciencia. Si no es por las buenas, será por las malas. Mañana mismo llamo al abogado de mi padre para iniciar los trámites. Vamos a incapacitar a esta momia y a tomar el control de todo. Momia, esa fue la palabra que lo rompió siempre, la palabra que borró 72 años de amor, de sacrificio, de vida. Esperé la defensa de mi hijo. Una parte de mí, la más estúpida e ingenua, la madre que se negaba a morir,
todavía albergaba una minúscula esperanza. Esperé un «no le hables así a mi madre» o un «te has pasado de la raya, Vanessa», pero lo único que llegó fue un silencio denso, pesado. Y luego, su voz, apenas un susurro cómplice y cobarde, que fue la palada de tierra definitiva sobre mi corazón. «Es la única manera, cariño. Tienes razón». En ese instante, sentí como el amor incondicional que había profesado por él durante 45 años se hacía cenizas dentro de mí. No quedó nada, ni rabia, ni tristeza, solo un vacío inmenso y helado. Las lágrimas que pugnaban por salir se congelaron en mis ojos. La venda no se cayó, se desintegró. La mujer que estaba sentada en esa silla de ruedas, la madre abnegada y víctima, murió en ese preciso momento. Y en su lugar nació otra Carmen, una desconocida, incluso para mí. Ellos se alejaron hacia su dormitorio, susurrando los detalles de su plan, convencidos de su victoria, creyéndose los dueños de mi futuro. No se dieron cuenta de que yo no miraba hacia su puerta. Mis ojos, secos y duros como el cristal, estaban fijos en un punto del salón, visible desde mi posición en el pasillo, fijos en el marco de fotos digital que yo misma les había regalado por su aniversario, aquel que Vanessa había configurado con una aplicación para poder controlarlo todo desde su móvil. Y en la esquina superior de la pantalla, casi imperceptible en la oscuridad, parpadeaba una diminuta luz roja, la luz que indicaba que la función de grabación de vídeo, activada por error desde mi tablet hacía una hora, seguía funcionando a la perfección. No habían visto el marco, solo el dinero que representaba. Y en esa pequeña luz roja no estaba solo su traición grabada en alta definición, estaba su sentencia, estaba mi declaración de guerra. La función de la vieja inútil había terminado. Ahora, por fin, empezaba la mía. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del salón con una indiferencia cruel, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, ajenas a la ruina de mi corazón. Anoche, mientras ellos dormían el sueño de los justos, o más bien de los buitres, yo no pegué ojo, no lloré. Las lágrimas se habían secado para siempre, reemplazadas por una claridad tan afilada como un bisturí. El amor por mi hijo se había desangrado en el suelo de aquel pasillo oscuro, y sobre su cadáver había brotado algo nuevo, algo frío y terrible, un propósito. Ni gritos, ni reproches, ni escenas de culebrón barato. Mi venganza no sería un arrebato pasional, sino una obra de ingeniería, calculada, precisa y silenciosa. Iba a interpretar el papel de mi vida, el de la vieja inútil y senil que ellos habían escrito para mí, y lo haría tan bien que merecería un Goya. Iba a ser su dulce y dócil mamá hasta el último segundo, hasta el instante en que les arrancara la alfombra de debajo de sus carísimos zapatos. Cuando salieron de su cuarto, con las caras hinchadas de un sueño sin remordimientos, yo ya estaba en la cocina, sentada en mi silla de ruedas, preparando el desayuno. El aroma a café recién hecho y a tostadas con aceite de oliva llenaba el aire. Una escena de normalidad doméstica tan perfecta que resultaba grotesca. Vanessa me miró con una mezcla de impaciencia y una falsa piedad que le sentaba fatal. Roberto ni siquiera me miró a los ojos. Su cobardía era tan palpable que casi podía olerla, más fuerte que el café. Le serví sus tazas con una mano que, para su sorpresa, no temblaba en absoluto. «Buenos días, hijos. ¿Habéis dormido bien?», pregunté, con una voz suave, ligeramente quebrada, la voz que ellos esperaban oír. Vi cómo intercambiaban una mirada de suficiencia, convencidos de que la vieja estaba ablandándose, de que su plan de acoso y derribo estaba funcionando a la perfección. Pobres ilusos. No sabían que estaban desayunando con su verdugo. Durante el desayuno, continué con mi actuación. Les pregunté por sus planes para el día, fingí interés por una estúpida colaboración de Vanessa en Instagram con una marca de cremas de tercera. Incluso llegué a ofrecerles dinero. «Roberto, cariño, te veo preocupado. Toma, coged 100 euros para vuestros gastos, que sé que andáis justos», dije, sacando un billete arrugado de mi monedero. Él lo cogió con una rapidez vergonzosa, balbuceando un «gracias, mamá», sin mirarme. El desprecio que sentí en ese momento fue una fuerza física, un nudo en el estómago que tuve que tragar junto con mi café. Cada gesto amable,
Cada palabra de falsa preocupación era un ladrillo más en la fortaleza de mi engaño. Les estaba dando la confianza que necesitarían para caminar directos hacia el precipicio que yo misma estaba cavando para ellos. Los veía tan seguros, tan arrogantes en su conspiración, que casi me daban pena, casi. Pero entonces recordaba la palabra momia y la pena se convertía en acero. En el instante en que la puerta del piso se cerró tras ellos, dejándome en el bendito silencio, la máscara cayó. El rostro de la abuela frágil se desvaneció, reemplazado por una expresión dura, tallada en mármol. Impulsé con los brazos, no para mover la silla, sino para levantarme de ella. Me puse de pie con una agilidad que los habría dejado sin aliento. Caminé con paso firme hasta el despacho de Antonio, un santuario que ellos nunca profanaban. El aire olía a él, a papel viejo y a su colonia de siempre. Abrí el cajón secreto de su escritorio, donde guardaba los documentos importantes. Allí estaba su vieja agenda de cuero, con los contactos que realmente importaban. Mis dedos, que minutos antes fingían torpeza, pasaron con rapidez por las páginas hasta encontrar el nombre que buscaba: Alejandro Rivera, abogado, amigo, el único hombre, aparte de mi Antonio, en quien confiaba ciegamente. Cogí el teléfono y marqué el número con una determinación que me sorprendió a mí misma. Dígame. La voz de don Alejandro al otro lado de la línea era la misma de siempre, grave y tranquilizadora. Alejandro, soy Carmen, la viuda de Antonio, dije, y mi voz sonó firme, sin un ápice de la fragilidad que había estado ensayando. Hubo un segundo de silencio, de sorpresa. Carmen, qué alegría. ¿Cómo estás? Hace mucho que no. Lo interrumpí. No había tiempo para formalidades. Alejandro, no te llamo para ponernos al día. Te llamo porque necesito que prepares los papeles. Todos. Quiero desheredar a Roberto. Y quiero echarlos de mi casa. Tenemos que actuar ya. El silencio al otro lado fue más denso esta vez. Pude imaginar su ceño fruncido, su sorpresa. Carmen, por Dios, ¿qué ha pasado? Desheredar a un hijo es un proceso muy serio. Se necesitan causas muy graves, probadas. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. No te preocupes por las pruebas, Alejandro, le dije. Tengo la causa grabada en vídeo. La tengo en alta definición. Le expliqué con una calma quirúrgica la situación de los últimos meses. El maltrato psicológico, la humillación constante, las deudas, el usurero. Y por supuesto, la conversación de la noche anterior. Hablé del marco de fotos digital, ese regalo envenenado que se había convertido en mi mejor testigo. Tengo horas de grabación, Alejandro. Su plan para incapacitarme, la confesión de sus deudas, los insultos. Tengo a Vanessa llamándome vieja senil y momia, y tengo a mi hijo asintiendo como un cobarde. Todo grabado con fecha y hora. Creo que eso cuenta como indignidad y maltrato de obra. ¿No te parece? Pude oír cómo don Alejandro respiraba hondo, procesando la enormidad de la traición. Su tono cambió por completo. Se volvió el del abogado implacable que yo conocía. Carmen, es más que suficiente. Es una bomba. Con eso, no solo los desheredamos, podemos incluso plantear una querella criminal. Dame 24 horas. Voy a redactar un nuevo testamento notarial y la demanda de desahucio por precario. No volverán a reírse de ti. Colgué el teléfono y sentí una oleada de poder que no había experimentado en años. La mujer invisible, la sombra que se arrastraba por los pasillos, había desaparecido. Ahora era doña Carmen, la estratega, la dueña de su destino. Pero la llamada al abogado era solo el primer paso. El siguiente era proteger mi patrimonio, el fruto del trabajo de toda una vida con Antonio. Encendí el ordenador y entré en la banca online. Durante las siguientes 3 horas me moví por mis cuentas con la pericia de un tiburón financiero. Transferí la totalidad de los 12.000 euros de rendimiento mensual de una cuenta conjunta a una nueva cuenta a mi único nombre. Cambié el titular de los contratos de alquiler de los apartamentos de Marbella, asegurándome de que mi nombre fuera el único que figuraba. Liquidé un fondo de inversión que compartía con Roberto, una suma de 75.000 euros, que ahora descansaba segura, lejos de sus garras. Cada clic era una puerta que se cerraba, un muro que se levantaba. Mi siguiente llamada fue más corta, más discreta. Marqué el número de la portería. Manuel, soy Carmen. La voz del señor Manuel,
que me había visto crecer y luego criar a mi propio hijo en esa misma finca, fue un bálsamo. Doña Carmen, dígame, ¿necesita algo? ¿Le subo la compra? Su lealtad era uno de los pocos tesoros que me quedaban. No, Manuel, gracias. Solo necesito un favor. Necesito que seas mis ojos y mis oídos más que nunca. Anota las entradas y salidas de mi hijo y su mujer. Y si ves a un hombre que no conozcas, con mala pinta, merodeando por el portal, llámame inmediatamente. No preguntes, por favor. Solo hazlo por mí. Él no dudó ni un segundo. Por usted lo que haga falta, doña Carmen. Usted tranquila, que de esta portería no se escapa ni el aire sin que yo me entere. Sabía que podía confiar en él. Sería mi testigo silencioso, el guardián de mi fortaleza mientras yo preparaba la batalla final en el interior. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Me convertí en la actriz perfecta. Les preparaba sus platos favoritos, escuchaba con una sonrisa paciente los monólogos de Vanessa sobre la importancia de tener seguidores en redes sociales, y le daba a Roberto pequeños pellizcos de dinero para sus vicios, lo justo para mantenerlo tranquilo, para que creyera que me estaba ablandando. Por dentro, cada palabra amable que les dirigía me quemaba la garganta como ácido. Cada gesto de cariño era una mentira calculada. Ellos, en su infinita soberbia, se lo tragaron todo. Empezaron a relajarse, a volverse descuidados. Los oía reír por las noches, celebrar su inminente victoria. No tenían ni la más remota idea de que sus risas eran el requiem de su vida de lujo. Yo me alimentaba de su arrogancia, la convertía en combustible para mi fría determinación. El dolor ya no existía, solo quedaba el hielo. Una tarde, mientras fingía hacer ganchillo en el salón, Vanessa se sentó a mi lado, con su teléfono en la mano. «Mira, suegra», dijo, mostrándome la foto de un bolso de Loewe que costaba más de 2.000 euros. «Cuando vendamos el piso y arreglemos nuestros problemillas, este será mi primer capricho. ¿A qué es ideal? Aunque a lo mejor a usted le parece una ordinariez. Claro». Me miró con esa sonrisita de superioridad, esperando una respuesta de vieja resentida. En lugar de eso, le sonreí con dulzura. «Es preciosa, hija. Te quedará muy bien. Te lo mereces todo». Su cara de sorpresa fue impagable. Estaba tan desconcertada por mi docilidad que se quedó sin palabras. Esa pequeña victoria, ese instante de confusión en sus ojos de serpiente, me supo a gloria. Era una pequeña muestra de lo que estaba por venir. Estaban tan cerca de conseguirlo todo que no veían que ya lo habían perdido todo para siempre. La tensión en la casa era extraña, una calma chicha antes de la tormenta. Roberto había dejado de suplicar. Vanessa había atenuado sus pullas. Estaban en la fase de espera, convencidas de que mi rendición era inminente, de que solo era cuestión de tiempo que firmara los papeles para vender el piso y solucionarles la vida. Un día, Roberto entró en el salón con un ramo de flores baratas del supermercado. «Para ti, mamá, para que veas que te queremos». El cinismo de aquel gesto me revolvió el estómago. Acepté las flores con una sonrisa temblorosa, fingiendo una emoción que no sentía. Le di las gracias. Le dije que era el mejor hijo del mundo. Él me dio un beso en la frente, un beso frío, un beso de Judas. Mientras colocaba las flores en un jarrón, vi mi reflejo en el cristal de la vitrina. Vi a una anciana frágil y sonriente, pero mis ojos no sonreían. Mis ojos eran 2 pozos de hielo que reflejaban la cuenta atrás. Finalmente, el martes por la tarde, sonó mi teléfono móvil. Era un número oculto, pero yo sabía quién era. Me disculpé diciendo que era mi amiga Pilar para hablar de nuestras cosas y me encerré en el dormitorio. Era don Alejandro. Su voz era escueta y profesional. «Carmen, todo está listo. El Nuevo Testamento está depositado ante notario. La demanda de desahucio está sellada en el juzgado». Tengo la carpeta con todas las pruebas, incluidas las transcripciones de los vídeos. El procurador está avisado. La maquinaria está en marcha y no se puede parar. Hice una pausa, respirando el aire de mi cuarto, el último reducto de mi antigua vida. Miré por la ventana el cielo de Madrid. «Perfecto, Alejandro», dije con una voz que no reconocí como la mía. «Entonces convócalos para este viernes a las 6 de la tarde. En mi casa. Diles que es para firmar la venta del piso. Diles que he cedido». Colgué, y una sonrisa, esta vez real, fría y afilada, se dibujó por fin en mi rostro. La función iba a comenzar.
Miércoles, 2 días antes de la ejecución. La llamada a Robesto fue una obra maestra de la interpretación. Practiqué mi voz frente al espejo del baño durante 10 minutos, buscando el tono exacto de fragilidad y derrota. Quería sonar como una hoja seca, quebradiza, a punto de ser barrida por el viento. Cuando por fin marqué su número, mi garganta produjo un hilo de voz tembloroso, casi inaudible. Roberto, hijo, comencé, haciendo una pausa dramática para que imaginara una lágrima. Tenéis razón. No puedo seguir así, sola. Es demasiado para mí. Haced lo que tengáis que hacer con el piso. Llamad a vuestro abogado, al notario, lo que sea. Solo quiero paz. Al otro lado de la línea, el silencio fue denso, cargado de una incredulidad que rápidamente se transformó en un júbilo mal disimulado. Oí el susurro excitado de Vanessa de fondo, un siseo de victoria. «Mamá, es lo mejor para todos. No te arrepentirás», dijo él, su voz teñida de una falsa solemnidad que me provocó arcadas. Sentí lentamente, fingiendo mirar las fotos con interés. «Parece muy bonita, hija. Gracias por preocuparte tanto por mí», le dije con una voz que sonaba genuinamente agradecida. Ella sonrió, satisfecha de su propia magnanimidad. No tenía ni idea de que el único desahucio que se iba a producir en esa casa era el suyo. Roberto, por su parte, intentó una torpe aproximación emocional. El viernes por la mañana, horas antes de la reunión, entró en la cocina mientras yo preparaba un café. Se acercó por detrás y me puso las manos en los hombros. Un gesto que no hacía desde que era un adolescente. «Mamá, sé que esto es difícil para ti. Quiero que sepas que lo hacemos por nuestro bien, por la familia. Siempre serás mi madre y siempre te querré». Sus palabras eran huecas, un guión mal aprendido para tranquilizar su propia y minúscula conciencia. No me giré. Seguí mirando la cafetera, el vapor empañando el azulejo. Sentí un último y fugaz pinchazo de dolor, el fantasma del amor que una vez sentí por el niño que fue. Pero se desvaneció tan rápido como vino. «Lo sé, hijo, lo sé», respondí, sin emoción. Él retiró las manos, incómodo ante mi falta de reacción, y salió de la cocina. Fue nuestra última conversación como madre e hijo. Él aún no lo sabía, yo sí. El día de la reunión, la casa parecía contener la respiración. El aire estaba cargado de una electricidad silenciosa. A las 4 de la tarde les pedí que salieran a dar un paseo, con la excusa de que necesitaba descansar antes de la llegada de los abogados. «Claro, mamá, descansa. A las 6 estaremos de vuelta, puntuales», dijo Roberto, ansioso porque llegara el momento. En cuanto oí cerrarse la puerta del ascensor, comenzó mi transformación. Me duché lentamente, disfrutando del agua caliente sobre mi piel. Me vestí con el traje, cada botón abrochado como un sello sobre un pacto. Me maquillé con discreción, un poco de color en los labios, un toque de máscara de pestañas. Me miré en el espejo del dormitorio, y la mujer que me devolvía la mirada no era la abuela desvalida. Era doña Carmen, firme, poderosa, dueña de su vida y de su casa. El tic-tac del reloj suizo del salón marcaba el compás, una cuenta atrás implacable hacia el momento de la verdad. Mi última llamada antes de la batalla fue para mi único y verdadero aliado. Marqué el número de la portería. «Manuel, soy yo», dije, mi voz ya diferente, clara y sin titubeos. «Doña Carmen, ¿está todo bien?» «La noto distinta», respondió él, siempre perceptivo. «Todo está perfecto, Manuel, mejor que nunca. A las 6:45 subirá don Alejandro Rivera. Le abres y le hace pasar directamente. A las 6 en punto llegarán mi hijo y su mujer. A partir de ese momento te pido un favor personal y muy importante. No dejes subir a nadie más, ni al repartidor de Amazon, ni a un vecino que pida sal. Nadie. Esta tarde, este piso es una fortaleza. ¿Contamos contigo?» Hubo un breve silencio, y luego su voz, llena de una lealtad forjada durante 35 años. «Cuente con ello, doña Carmen, como si fuera el Banco de España. Hoy aquí no entra ni Dios sin su permiso». Colgué, sintiendo la seguridad de tener un guardián en la puerta. Los últimos preparativos estaban completos. Coloqué la escena con el esmero de un director de teatro. En el salón no dejé ni rastro de mi vida de jubilada. Guardé el ganchillo, los cojines, las revistas del corazón. Sobre la mesa de centro de caoba, perfectamente lustrada, solo había una cosa, una única y delgada carpeta de cuero negro que don Alejandro me había hecho llegar por mensajero. Dentro no había nada, era puro atrezo,
pero su sola presencia era una declaración de intenciones. Coloqué el sillón de Antonio, el que nadie usaba desde su muerte, en la cabecera del salón, frente a la puerta. Era el trono. Me senté, crucé las piernas y esperé. No sentía nervios, ni miedo, solo una calma glacial, una certeza absoluta. Oía el tráfico de la calle, la vida de Madrid siguiendo su curso, ajena al drama que estaba a punto de desatarse en este piso del barrio de Chamberí. Miré el reloj. Faltaban 5 minutos. 5 minutos para el de su mundo. A las 6 en punto, con una puntualidad casi insultante, sonó el timbre. El sonido retumbó en el silencio expectante del piso, agudo y definitivo como el disparo de salida en una carrera. No me levanté, permanecí en mi sitio, inmóvil. A través del pasillo, oí la voz de don Alejandro, yendo a abrir la puerta, tal y como habíamos acordado. Escuché sus voces alegres y confiadas en el recibidor. El «¿Qué tal, don Alejandro? ¿Todo listo para firmar?», de mi hijo. El tintineo de las llaves de Vanessa al dejarlas en la consola. Y entonces oí sus pasos acercándose por el pasillo. Los imaginé con sus sonrisas de hiena, relamiéndose, a punto de devorar a la presa. No sabían que la presa llevaba meses observándolos desde la maleza. No sabían que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Contuve la respiración, no por ansiedad, sino por el puro placer de la anticipación. La función, por fin, iba a comenzar. Entraron en el salón como Césares victoriosos volviendo a Roma. Roberto, con esa sonrisa de suficiencia que siempre le había detestado, y Vanessa, contoneándose como si ya fuera la dueña y señora de mi casa, dejando tras de sí una estela de su perfume dulzón y agresivo. Venían a presenciar mi capitulación, a recoger los despojos de mi voluntad. Pero la escena que encontraron no era la que esperaban. No había ninguna anciana temblorosa en una silla de ruedas. En su lugar, sentada en el imponente sillón de cuero de mi difunto marido, en el lugar de honor, estaba yo. Erguida, con las piernas elegantemente cruzadas, enfundada en un traje de chaqueta de seda gris perla que nunca me habían visto. A mi lado, de pie como una torre, don Alejandro, mi abogado, con una expresión tan impenetrable como el granito. La carpeta de cuero negro sobre la mesa de caoba parecía un ataúd en miniatura. El ataúd donde sus sueños de lujo estaban a punto de ser enterrados para siempre. La sonrisa de Vanessa se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca grotesca. Sus ojos, 2 pozos de ambición, se abrieron de par en par, saltando de mi figura la silla de ruedas visiblemente ausente y de vuelta a mis zapatos de tacón bajo, firmemente plantados en mi alfombra persa. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerúlea bajo su capa de maquillaje. Roberto se quedó petrificado en el umbral, su mano todavía en el pomo de la puerta, como si considerara la posibilidad de huir. La primera en reaccionar fue ella, por supuesto. Su voz, normalmente tan aguda y cortante, salió como un graznido ahogado, un sonido patético. ¿Qué es esto?, tartamudeó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Usted ha caminado? El aire del salón se cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El tiempo pareció detenerse, suspendido en su pregunta incrédula. Ignoré su pregunta con la misma frialdad con la que se ignora el zumbido de un insecto molesto. Mi mirada, dura como el diamante, se clavó en mi hijo, atravesando sus patéticas defensas y llegando hasta el núcleo de su cobardía. No le grité. Mi voz fue un susurro gélido, cada palabra cincelada en hielo, diseñada para herir más que cualquier alarido. «Llevo andando 5 meses, Roberto», dije, haciendo una pausa para que la información se asentara en su mente lenta. 5 meses. Tiempo más que suficiente para recuperarme de la caída. Sí, pero sobre todo, tiempo suficiente para ver con absoluta claridad la clase de hijo que he criado. Me incliné ligeramente hacia adelante, sin apartar mis ojos de los suyos, y para entender la naturaleza exacta de la víbora con la que compartes tu cama y tus miserables planes. Vi un temblor recorrer su cuerpo. No era miedo, todavía no. Era la confusión de un animal que se da cuenta de que la presa que creía acorralada acaba de mostrarle los colmillos. Don Alejandro permaneció en su sitio, un monolito silencioso vestido con un traje a medida que costaba más que el sueldo anual de Vanessa. No dijo una palabra, pero su mera presencia era una declaración de guerra. Su rostro, severo y surcado por las arrugas de 1000 batallas legales, los examinaba no con desprecio,
sino con un desinterés profesional que resultaba infinitamente más humillante. Para él, no eran un hijo y una nuera traidores, eran simplemente la parte contraria, un problema legal que estaba a punto de ser resuelto con la máxima eficiencia. La forma en que sus ojos se posaron brevemente en la carpeta negra sobre la mesa fue suficiente para que un nuevo escalofrío, esta vez de puro pavor, recorriera la espalda de Roberto. El ambiente festivo con el que habían entrado se había podrido, transformándose en la atmósfera opresiva de un tribunal a punto de dictar sentencia. Y ellos, de repente, sabían que eran los acusados. Con un gesto lento y deliberado, cogí el mando a distancia de la televisión. El pequeño clic del botón de encendido sonó como un disparo en el silencio sepulcral del salón. Sus miradas, hipnotizadas, se desviaron hacia la gran pantalla de plasma que colgaba en la pared. Esa misma pantalla en la que tantas tardes habían visto sus estúpidos programas mientras yo les servía la merienda. El logotipo del fabricante apareció y luego se desvaneció, dando paso a una imagen que conocían muy bien: el salón de mi casa, grabado desde el ángulo discreto del marco de fotos digital. No entendían nada. Sus rostros eran un poema de confusión. Roberto frunció el ceño. Vanessa ladeó la cabeza. Todavía no eran conscientes de que estaban a punto de asistir al estreno de su propia película de terror. Una película en la que ellos eran los monstruos y, por primera vez, también las víctimas. La luz de la pantalla bañaba sus caras pálidas, iluminando el principio de su fin. La primera escena que apareció fue la que lo empezó todo. El recuerdo que había alimentado mi rabia durante meses. Allí estaba yo, en la silla de ruedas, temblando. Y allí estaba Vanessa, cerniéndose sobre mí. Su propia voz, amplificada por los altavoces del home cinema, llenó la habitación, más estridente y cruel de lo que ella misma recordaba. Vamos, tómese la pastilla, inútil. La palabra inútil retumbó contra las paredes, un eco de su propia maldad. Vi cómo Vanessa se encogía, como si le hubieran dado una bofetada. Se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en su propia imagen en la pantalla. Roberto dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse físicamente de la evidencia de su complicidad. La grabación continuó, mostrando mi mano derramando el agua, mi rostro contraído por la humillación. No era un recuerdo, era una prueba irrefutable. Era el primer clavo en su ataúd. El vídeo no se detuvo. Don Alejandro había hecho un trabajo de edición magistral, un montaje de sus mayores éxitos de crueldad. Pasaron fragmentos de sus conversaciones susurradas en el pasillo, creyéndome dormida. La vieja no suelta un duro, es más agarrada que un chotis, decía la voz de Roberto, pues habrá que apretarle las tuercas, pa' ver si espabila, respondía el siseo de Vanessa. Aparecieron escenas de ella burlándose de mi ropa con sus amigas por teléfono, de él quejándose de mí, comida de pobre, cada palabra, cada gesto de desprecio, se proyectaba en alta definición para que no pudieran negarlo. Observé a Roberto. Su rostro pasaba del blanco al rojo y de nuevo al blanco. El sudor perlaba su frente y su labio superior. Tragaba saliva con dificultad. El nudo de su corbata de marca parecía de repente una soga que le asfixiaba lentamente. Estaba viendo su verdadera alma en esa pantalla y la visión le estaba destrozando. Y entonces llegó el golpe de gracia. La escena cambió a la noche de la amenaza del usurero. La pantalla se quedó en negro, pero el audio era nítido, infernal. La voz de Vanessa, rota por el odio, estalló en el salón. Esta vieja senil prefiere morir abrazada a las paredes que ayudar a su propio hijo. El grito fue tan brutal que Vanessa emitió un pequeño gemido, como un animal herido. Luego, la frase que selló su destino. Mañana mismo llamo al abogado para incapacitar a esta momia, y tras un silencio cargado de suspense, la voz cobarde y cómplice de mi hijo. Es la única manera, cariño. Tienes razón. Cuando la grabación terminó y la pantalla volvió a quedarse en negro, el silencio que cayó sobre la habitación fue el más pesado que he conocido en mi vida. Era el silencio de la culpa, de la vergüenza, de la aniquilación total. Se había acabado, y ellos lo sabían. La transformación en sus rostros fue absoluta. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un pánico puro y animal. Vanessa, la influencer siempre perfecta,
Tenía el rímel corrido por una lágrima silenciosa que había surcado su mejilla. Su boca estaba entreabierta, en una expresión de incredulidad y horror. Parecía una muñeca de porcelana rota. Roberto era la imagen de la desolación. Se apoyó en la pared para no caerse. Su respiración era un jadeo irregular. Miraba el suelo, incapaz de enfrentarse a mi mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad de lo que era. Un parásito ingrato, un traidor. Habían entrado en mi casa esperando firmar su victoria y en su lugar habían firmado su propia sentencia de muerte social y financiera. El cazador, de repente, se había convertido en la piel de oso que decora la chimenea, y yo, la momia, era la cazadora que sostenía el rifle humeante. En ese preciso instante de máxima tensión, don Alejandro se movió. Avanzó con la solemnidad de un juez y con un gesto preciso, depositó los 2 dosieres que llevaba en la mano sobre la mesa de centro. El golpe seco de las carpetas contra la madera pulida resonó como 2 mazazos, el sonido de 2 puertas cerrándose para siempre. No los miró a ellos, sino a los documentos, como si fueran los únicos protagonistas de la sala. Su voz, cuando por fin habló, era un barítono profundo y sin inflexiones, la voz de la ley en su forma más implacable. Recomiendo, dijo, con una calma aterradora, que lean esto con la máxima atención. Contiene información relevante sobre su futuro inmediato. O más bien, añadió, tras una pausa calculada, sobre su falta de él. Cada sílaba era una palada de tierra sobre sus esperanzas. Roberto, moviéndose como un autómata, se acercó a la mesa. Su mano, que tantas veces había extendido para pedirme dinero, temblaba de forma incontrolable mientras cogía la primera carpeta. La abrió con torpeza. Las hojas de papel oficial crujieron en el silencio. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando algo que no entendía, hasta que se detuvieron en el encabezado. Testamento abierto notarial. Siguió leyendo, cada vez más rápido, su respiración convirtiéndose en un silbido. Desheredo, expresamente, a mi único hijo, don Roberto García Pérez, por la causa de indignidad, tipificada en el artículo 756 del Código Civil, a saber, el maltrato de obra y psicológico grave y continuado hacia mi persona. Escuché el sonido que hizo, un quejido ahogado, el sonido de un hombre al que le acaban de arrancar el futuro de las manos. Se tambaleó hacia atrás, el papel cayendo de sus dedos flácidos y flotando hasta el suelo como una hoja muerta. Vanessa, en un último espasmo de su naturaleza depredadora, se abalanzó sobre la segunda carpeta, como si esperara encontrar en ella alguna salvación. La arrancó de la mesa y la abrió con furia. Sus ojos, inyectados en sangre, devoraron el texto. Demanda de juicio verbal de desahucio por precario. Repitió las palabras en un susurro incrédulo, como si no tuvieran sentido. Se requiere a los demandados, don Roberto García Pérez y doña Vanessa Soto, para que desalojen la vivienda cita en la presente dirección, propiedad exclusiva de la demandante, en el plazo improrrogable de... No necesito terminar de leer. Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos, llenos de odio impotente. Fue entonces cuando mi voz volvió a sonar, fría y precisa como el filo de un bisturí. 30 días, Vanessa. Tenéis 30 días para recoger vuestras cosas y desaparecer de mi casa. El reloj ha empezado a contar. Ahora. Fue como si mis palabras hubieran cortado los hilos que sostenían a Roberto. Se desplomó. Cayó de rodillas sobre la alfombra que yo misma había elegido en un viaje a Estambul con su padre. El llanto que brotó de él no fue de arrepentimiento, sino de pura autocompasión. Era un berrinche de niño al que le quitan su juguete más caro. «Mamá, no, por favor, perdóname», sollozó, arrastrándose hacia mí. «No era yo, mamá, fue ella. Vanessa me metió esas ideas en la cabeza. Yo te quiero, mamá, te lo juro. Perdóname». Sus lágrimas mojaban el borde de mi falda, pero yo no sentí nada, ni una pizca de la antigua ternura, ni un eco del amor incondicional que le había profesado. Miré su cabeza gacha, su cuerpo sacudido por los sollozos, y lo único que vi fue a un extraño humillándose en mi salón. El hijo al que yo había amado había muerto hacía mucho tiempo. Vanessa, por su parte, eligió la confrontación. Su rostro se recompuso en una máscara de indignación forzada. Se puso en pie, irguiéndose como una gata acorralada. «No puede hacernos esto.
sisió, su voz temblando de rabia. Somos su familia. Es su obligación cuidar de su hijo. Esto es completamente ilegal. La vamos a demandar por daños y perjuicios, por dejarnos en la calle. Su amenaza era tan patética que casi me habría hecho reír si hubiera conservado la capacidad de hacerlo. Don Alejandro, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Levantó una ceja con aburrimiento. Señora, dijo con una paciencia infinita, le aseguro que todo es escrupulosamente legal. Y si deciden demandar, esta grabación, señaló con la barbilla la pantalla negra de la televisión, se reproducirá en una sala de vistas, ante un juez y, probablemente ante la prensa, considere las implicaciones para su, como lo llama usted, su imagen. El rostro de Vanessa se descompuso. La amenaza de la humillación pública era la única bala que podía matarla, y acababa de dar en el blanco. Me levanté del sillón. El movimiento fue lento, majestuoso. Di la vuelta a la mesa y me detuve frente a ellos, erigiéndome como la matriarca que siempre debí ser. Miré desde arriba a mi hijo arrodillado y a su mujer petrificada. Mi voz ya no era fría, ahora ardía con la intensidad de 72 años de sacrificios convertidos en ceniza. El amor de una madre puede ser incondicional, Roberto, pero mi respeto no lo es, y vosotros dos habéis perdido el mío para siempre. Lo habéis pisoteado, lo habéis quemado y habéis bailado sobre sus cenizas creyendo que erais muy listos. Me incliné hacia él, obligándole a levantar su cara llorosa. Vieja inútil, escupí las palabras como si fueran veneno. Va a usar ahora cada céntimo del dinero que tanto ansiabais para vivir la vida que aplazó por tu culpa. Voy a viajar, voy a comprarme ropa cara, voy a cenar en los restaurantes que tú publicabas en Instagram. Voy a vivir, Roberto, algo que vosotros, con vuestras deudas y vuestra miseria moral, no sabréis hacer jamás. Me di la vuelta, dándoles la espalda. El acto final de mi obra. Ya no necesitaba ver sus caras, ya no necesitaba escuchar sus súplicas, ya no existían para mí. Alejandro, dije con una voz firme, mirando por la ventana el atardecer sobre los tejados de Madrid, favor de acompañar a estas personas a la puerta. Su presencia me resulta desagradable, ensucian el aire de mi casa. No me giré para ver cómo se marchaban. Solo escuché el sonido de sus pasos arrastrados, el llanto ahogado de Roberto, el murmullo furioso de Vanessa, y luego el sonido más hermoso del mundo, el golpe seco y definitivo de la puerta principal al cerrarse. Un sonido que no era un final, sino un principio, el principio de mi libertad. La guerra había terminado, y doña Carmen, la inútil, la momia, había ganado. Después de que el sonido de la puerta al cerrarse retumbara en el piso, un silencio como nunca antes había experimentado se apoderó de todo. No era el silencio tenso de antes, preñado de discusiones susurradas y mentiras. Era un silencio limpio, puro, como el aire fresco después de una tormenta que ha barrido la suciedad. Cada rincón de mi casa, que durante meses se había sentido como un territorio ocupado, volvía a ser mío. El olor dulzón y barato del perfume de Vanessa ya se estaba disipando, reemplazado por el aroma a cera de mis muebles y a los libros de Antonio. Me acerqué a la ventana y los vi salir del portal, arrastrando sus maletas como si cargaran con el peso de su propia ruindad. Vi al señor Manuel, desde la portería, hacerles un gesto displicente para que se apartaran, y luego levantar la vista hacia mi ventana con un discreto y solemne asentimiento. Fue entonces cuando descorché aquel Rioja Gran Reserva que guardaba para una ocasión especial, y mientras el sol se ponía sobre Madrid, brindé sola en mi terraza. Brindé por mi libertad. El castillo de naipes de Roberto no tardó en derrumbarse por completo. Sin mi cuenta corriente para saquear, la realidad le golpeó con la brutalidad de un tren de mercancías. El usurero, un hombre poco dado a las excusas, no esperó ni una semana. Según me contó Manuel, que lo vio todo, se presentó en el portal y, al no encontrar a mi hijo, empapeló la entrada con carteles con su foto y la palabra moroso. La humillación fue el tema de conversación en la finca durante semanas. Intentó pedir dinero a sus tíos, a mis hermanos, pero yo me había adelantado, enviándoles una copia de la grabación a modo de explicación familiar. Nadie le cogió el teléfono. Tuvo que vender el Audi Q5, que aún no había terminado de pagar, por una miseria para saldar parte de la deuda. Lo último que supe es que trabajaba de reponedor nocturno en un supermercado. Él, que se reía de los que madrugaban para ganarse el pan. Su vida de pijo se había desvanecido,
dejándole solo con lo que siempre fue, un inútil. El destino de Vanessa fue, si cabe, más poético en su crueldad. Su pequeño universo de Instagram, construido sobre una mentira financiada por mí, se hizo añicos. Sin viajes a Ibiza, sin cenas en Diverexo, sin bolsos de Loewe que fotografiar, su contenido se volvió tan vacío como su alma. Sus seguidores, esa masa anónima a la que tanto necesitaba impresionar, empezaron a abandonarla. La estocada final llegó cuando una de sus amigas, a la que sin duda le debía dinero, filtró la historia de su expulsión de mi casa. El escándalo, adornado con detalles jugosos sobre cómo maltrataba a una anciana indefensa, se hizo viral en los círculos que ella tanto ansiaba conquistar. La influencer de lujo se convirtió en la jeta desalmada. Tuvo que privatizar sus cuentas, esconderse del escarnio público. Su imagen, el único capital que poseía, quedó destruida para siempre. Pasó de soñar con portadas de revista a ser el chismorreo humillante de las peluquerías del barrio. Una caída espectacular para alguien que vivía por y para el qué dirán. Los primeros meses de mi nueva vida no fueron de grandes viajes ni lujos desmedidos, sino de una reconquista silenciosa y personal de mi propio ser. Convertí su antiguo dormitorio, ese nido de víboras, en mi santuario. Arranqué el papel pintado hortera que ella había elegido y pinté las paredes de un blanco luminoso. Donde antes estaba su cama, ahora descansa mi caballete. Volví a pintar, un placer que había sacrificado por sus caprichos hacía más de 20 años. Mis manos, que temblaban de ansiedad al firmar cheques para él, ahora se movían con firmeza sobre el lienzo, mezclando colores, creando vida. Llamé a mis viejas amigas, las que había descuidado por vergüenza y agotamiento, y recuperamos nuestras meriendas de los jueves. Y compré un collar de perlas, no como el de mi madre que vendí por su culpa, sino uno nuevo, elegido por mí, para mí. Cada pequeño acto era una declaración. Esta vida, por fin, me pertenecía por completo. Y entonces, cuando me sentí fuerte de nuevo, decidí que era hora de cumplir los sueños que Antonio y yo habíamos aparcado por criar a un desagradecido. Hice la maleta, una maleta llena de ropa nueva y elegante, y me fui a Florencia durante un mes entero. No a un hotel cualquiera, sino a una pequeña villa con vistas al Arno. Me levantaba sin prisa, paseaba por la Galería Uffizi sintiendo que el tiempo era solo mío. Me sentaba en las terrazas a beber un Aperol Spritz mientras veía la vida pasar, sin la angustia de una llamada pidiendo dinero. Comí en trattorías donde no importaba la foto para Instagram, sino el sabor de la pasta fresca. Viajé en primera clase, no por ostentación, sino por la comodidad que a mis 72 años me había ganado a pulso. Cada euro gastado no era una revancha, era una celebración. Estaba invirtiendo por primera vez en la única persona que no me defraudaría, yo misma. He llegado a comprender que la verdadera herencia que Antonio y yo construimos no estaba en los ladrillos de los apartamentos de Marbella ni en las cifras de las cuentas de inversión. Estaba en los valores que intentamos inculcarle a Roberto y en los que fracasamos estrepitosamente: el trabajo duro, la honestidad, el respeto. Al desheredarlo, no solo le quité el dinero, le di su última y más dura lección, aunque dudo que la haya aprendido. Por eso, he decidido darle un nuevo propósito a nuestro patrimonio. Con la ayuda de don Alejandro, he creado una pequeña fundación que concede becas a jóvenes de familias humildes con proyectos empresariales brillantes y viables. Quiero que el esfuerzo de mi Antonio sirva para impulsar a chicos y chicas que sí valoran una oportunidad, que no dan nada por sentado. El dinero, que en manos de mi hijo solo generaba miseria y deudas, ahora genera futuro. Esa es mi verdadera herencia y mi victoria más dulce. Ahora mismo, mientras el cielo de Madrid se tiñe de tonos anaranjados, estoy aquí, en mi terraza, con una copa de vino y la compañía de un buen libro. El aire es fresco y ya no siento esa opresión en el pecho que me acompañó durante años. Ya no me sobresalto cada vez que suena el teléfono, temiendo una nueva catástrofe. La paz que siento es tan profunda, tan real, que a veces me parece un sueño. Mis días transcurren entre mis clases de pintura, las comidas con mis amigas y la gestión de mi fundación. He conocido a gente nueva, gente interesante que me valora por quién soy, no por lo que tengo.
Me he dado cuenta de que el mundo es mucho más grande que las 4 paredes de un drama familiar. He recuperado la risa, esa que se me había quedado atrapada en la garganta. Soy la dueña de mi tiempo, de mi casa, de mi vida. Soy simplemente feliz. Si algo he aprendido de todo este doloroso proceso, es una lección tan simple como demoledora. El amor incondicional es una trampa si no va acompañado de un respeto innegociable. Durante 45 años amé a mi hijo por encima de mí misma, perdonándole todo, justificando lo injustificable. Y ese amor casi me destruyó. Mi acto final no fue una venganza, como ellos sin duda lo verán. Fue un acto de supervivencia. Fue la madre leona que al ver a su cachorro convertido en una amenaza para la manada, lo expulsa para salvarse a sí misma. No me vengué de mi hijo. Me rescaté de la idea de madre que me habían impuesto y que yo misma había aceptado. Rompí las cadenas del sacrificio y elegí vivir. Y esa, créanme, es la única victoria que de verdad importa. La vieja inútil, la momia, ha resultado ser la única que sabía cómo vivir de verdad.